Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En la línea telefónica está el maestro Alfonso Zárate. Él escribe Los usos del poder todos los jueves en el diario El Universal. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario y colaborador en este espacio de noticias. Alfonso, es un enorme gusto saludarte. Muy buenas tardes. Nos gustaría pedirte tu opinión sobre lo que está siendo materia de debate en este momento en el Pleno de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Yo creo que este debate en torno a los fideicomisos no puede omitir una situación de contexto. ¿A qué me refiero? A que desde que el presidente López Obrador era candidato presidencial, planteó las propuestas de apoyos sociales muy importantes y al mismo tiempo sus grandes proyectos de infraestructura. Pero el candidato entonces y después el presidente de la República nos dijo que para fondear esos programas sociales tan ambiciosos para los miembros de la tercera edad, para los discapacitados, para los jóvenes estudiantes, etcétera, etcétera, es decir, 23 millones de beneficiarios de sus programas sociales, bastaba el combate a la corrupción, que la corrupción era de tal magnitud que era suficiente con combatirla y con dejarla en cero para disponer de recursos para atender esos programas sociales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de casi 2 años? Número uno, que el combate a la corrupción no generó suficientes recursos para fondear ni los programas sociales ni los programas de infraestructura. Entonces lo que siguió fue la desaparición de algunos organismos y en ese contexto desapareció el Instituto de Apoyo a los Emprendedores, ProMéxico, el Consejo Nacional de Promoción Turística, y con los ahorros de la desaparición de esas instituciones tampoco sirvió para fondear todos los programas prioritarios del jefe del Ejecutivo. Así que lo que siguió fue un programa de austeridad muy severo, una austeridad draconiana que implicó tijeretazos al presupuesto de egresos de la Federación, recortar incluso en algunas ocasiones prestaciones legales para el personal de niveles medio, de subdirector a director general en la administración pública, y tampoco fue suficiente. Lo que siguió fue el acudir a los fondos de contingencia, buscar que esos fondos de contingencia fueran manejados directamente, que entraran a ese cochinito que permitiera ahora sí poder satisfacer las necesidades de los programas de orden social y de los programas de infraestructura. Pero resulta, Pepe, que tampoco alcanza. Entonces, lo que sigue es el SAT, en una postura muy enérgica, presiona fuertemente, sobre todo a los grandes evasores, a esas grandes firmas que a través de despachos de consultoría fiscal logran evadir o defraudar al fisco, y que significa de nuevo miles de millones de pesos. Pues bien, nada de esto ha sido suficiente para fondear estos proyectos sociales. Y viene el tema de la pandemia del COVID-19 y entonces la necesidad para la hacienda pública es todavía mayor. Así que es en ese contexto en el que aparece la necesidad de obtener los recursos que están en esos más de 100 fideicomisos. Pero desde luego se han multiplicado las voces, hoy mismo están multiplicadas las voces de académicos, de científicos, de artistas, de profesionales de distintas ramas que advierten los riesgos de suprimir estos fideicomisos. Se dieron en la Cámara de Diputados sesiones de Parlamento abierto, se argumentó, se dieron las razones por las cuales habría que ser selectivo, no utilizar el machete, sino el bisturí, y tratar de ver si algunos de estos fideicomisos no cumplían con requisitos, quizá de transparencia, de rendición de cuentas, e incluso que hubiera corrupción, y que se corrigiera, pero no el machetazo de suprimir a todos los fideicomisos para juntar en esta bolsa. Así que lo que estamos viendo es, por una parte, esta discusión de estas horas en Cámara de Diputados, seguramente se va a imponer la mayoría, y ahí el problema, en mi opinión, es el que Morena cuenta con una mayoría de votos que además son votos sin capacidad de crítica, es decir, que con alguna excepción de una diputada de Morena,
que ha advertido que el compromiso de los diputados es con el bienestar de los mexicanos y que por lo tanto hay que ser cuidadosos. El resto va a votar en automático. Así que lo esperable es, por una parte, que en Cámara de Diputados se resuelva favorablemente la desaparición de todos los fideicomisos y que pase en segundo término a la colegisladora, a la Cámara de Senadores, el mismo proceso de dictaminación en comisiones, de pasar al Pleno. Y bueno, lo único que nos queda esperar es que finalmente haya conciencia de estos legisladores de que estas voces que están advirtiendo de los enormes riesgos de desaparecer el Fondo para los Desastres, el Fondo de Apoyo para los deportistas de alto rendimiento, para investigaciones científicas del CIMPESTAB, del CIDE, etcétera, sean respetados. Así que por lo pronto el escenario no luce nada positivo, pero esperemos que en las siguientes horas haya un nivel de responsabilidad social y con el país que les lleve a evitar una decisión tan abrupta, tan tajante, que al final de cuentas resulte de alto costo para el país. Muchas gracias Alfonso por este comentario aquí en este espacio de Grupo Fórmula. Con mucho gusto, Pepe. Gracias, muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.